del hematocrito, etc. Esto ya hemos hablado con mucho más. Nos vamos a referir entonces en extenso a lo que es la clínica, ¿verdad? Entonces, ¿qué clínica vamos a encontrar en un paciente con sospecha o con diagnóstico ya de anemia establecida? ¿Verdad? Habíamos indicado, existen pues fases, ¿verdad? Una fase 1, fase 2, una fase prelatente, latente o con anemia ya de tipo establecida. Entonces, cualquiera de las clasificaciones que utilicen entonces para hacer el diagnóstico y para referirse a la anemia ferropénica, tienen que partir entonces siempre de una clínica, ¿verdad? Y en la clínica, pues lo que hacemos es hacer un diagnóstico a través de la anamnesis adecuada, oportuna y bien dirigida, ¿sí? Entonces, en la clínica vamos a tener 3 estadios. Un primer estadio, vean ustedes, el primer estadio va a haber una disminución del hierro de los depósitos. Como ya es de conocimiento suyo, hemos indicado de que para que se genere sintomatología tenemos que pensar de que las reservas de hierro, ¿no?, caracterizadas por hemoglobina, por ferritina y por hemosiderina, tiene que estar entonces descendido de los valores de referencia, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hablamos entonces de anemia ferropénica? Cuando esos valores han descendido, ¿sí? Y se van a dar cuenta, en el primer estadio y en el segundo estadio existe depleción, está bajando la concentración de hierro de esos depósitos, pero no existe entonces sintomatología todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mecanismos compensadores del organismo, tanto cardíacos, respiratorios, la redistribución circulatoria o de los volúmenes de sangre, están compensando entonces esta pérdida, y este hecho hace de que no se genere sintomatología, ¿sí? Hay una disminución progresiva del hierro de los depósitos, desarrollo de los eritrocitos normal. Vean ustedes de que la eritropoiesis es adecuada, está normal, no existen síntomas clínicos, no hay evidencia de déficit de hierro en el extendido de sangre periférica, y los niveles de ferritina disminuidos que explican el descenso de hierro. ¿Ve? Entonces, si quiere hacer un diagnóstico en primer estadio, lo que tendríamos que pedir es ferritina, ¿verdad? La ferritina, pues, es una proteína que cuesta mucho entonces el realizar el examen, y siempre entonces partimos entonces para hacer el diagnóstico de nuestra clínica y de los laboratorios que tenemos al alcance. Es decir, pedir entonces un hemograma, pero siempre entonces es contraproducente, ¿verdad? Porque si pensamos hacer una anemia, un manejo adecuado de anemia, tendríamos que hacer el diagnóstico oportuno, precoz, antes de que haya una sintomatología florida entonces del cuadro, ¿verdad? Entonces estuviéramos haciendo una promoción y prevención de la salud para compensar y para hacer un tratamiento adecuado, ¿sí? Y dense cuenta de que en el segundo estadio ya existe una depresión, es decir, de que existe ya un descenso mucho más marcado del hierro de los depósitos, ¿sí? O de los pools de depósito. Y ya existe un compromiso del comportamiento del compartimiento de transporte. Es decir, entonces, de que el hierro de transporte que está unido a la transferrina ya va a comenzar a manifestarse, ya va a existir un déficit. Entonces, y si está habiendo un déficit en el transporte de hierro, pues de seguro que ya va a tener entonces alteraciones sintomatológicas. Va a haber ya una anemia que no es todavía evidente, pero ya nos hace sospechar y nos hace pensar por estas características que estamos refiriendo. Puede existir en una adinamia, puede haber entonces calambres musculares, puede haber entonces dolor muscular con síntomas inespecíficos, ¿verdad? Puede haber entonces adinamia, somnolencia, irritabilidad, cefalea, pero no en grado extremo, ¿verdad? Entonces, porque pudiese pasar como un pródromo que nos hace confundir la sintomatología. Luego tenemos de que el nivel de ferritina ya es bajo, ¿ven? Entonces ya en el segundo estadio el nivel de ferritina es bajo, como del hierro del suero. Entonces en el plasma, cuando pedimos hierro y cuando pedimos la dosificación de hierro en el plasma o en glóbulos rojos, vemos de que también ya está comenzando a descender. La porfirina, que es el precursor conjunto con la protoporfirina, ¿verdad?, que es el precursor de la formación de la hemoglobina y del hierro o del grupo M, también entonces va a comenzar a acumularse, se va a acumular. Y los receptores de la transferrina aumentan, ¿verdad?, en la superficie de las células para captar mayor cantidad del hierro posible. Sí, si se recuerdan entonces en ese mecanismo de la recirculación, ¿verdad?,
cuando el fagosoma liberaba, entonces, por un lado la globulina y por otro lado, entonces, el grupo M, el hierro, para posteriormente llegar al receptor y buscar, entonces, la proteína transportadora. Entonces, dense cuenta de que estas proteínas transportadoras o la transportadora de hierro se encontraba en mayor proporción a nivel de la periferia celular, tratando entonces, buscando carga, diremos así, en palabras vulgares, para poder transportar. Pero ya está existiendo un déficit, está habiendo un bloqueo en esa liberación, no se está produciendo la cantidad, ¿verdad? Entonces, esto es una comparación también muy gruesa con relación entonces al transporte que realizan entonces en el exterior, ¿verdad? Pero sirve entonces para hacer una aclaración de estas. En el tercer periodo ya o en el tercer estadio o en la tercera etapa, si gustan, ya vean ustedes de que la hemoglobina y el hematocrito ya están bajos. No hay una depresión, es decir, de que los depósitos de hierro ya están bajos, están casi no vacíos. Y hay una disminución del hierro de transporte, es decir, entonces la transferrina 1 y 2 ya están modificadas. ¿Sí? La apoferritina también se está modificando. Los eritrocitos no pueden desarrollarse, es decir, entonces de que va a haber ya una eritropoiesis ineficaz. Número de divisiones, está habiendo una alteración de la cinética celular a nivel de los precursores, a nivel del parénquima mieloide. ¿Sí? Entonces va a existir ya un incremento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la médula ósea ha percibido ese déficit de glóbulos rojos por la hipoxia que se está generando y va a determinarnos de que la médula ósea comience a activar su producción, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, las divisiones celulares van a aumentar. Y el resultado va a ser ¿qué? La formación de microcitos con hipocromía. ¿Sí? Microcitos con hipocromía. Y vienen ya los síntomas inespecíficos de lo que son la anemia. ¿Y cuáles van a ser esos síntomas inespecíficos? Vean ustedes, esta es una gráfica que quería explicarles. En el aspecto normal, vean ustedes en la mano izquierda, los depósitos están normales, transporte normal y los eritrocitos normales. Todo normal. Cuando existe ya una deficiencia, un descenso del hierro, vean ustedes de que los depósitos ya comienzan a palidecerse, a ponerse más pálidos. El transporte todavía se está manteniendo y los eritrocitos lo propio, se están manteniendo. Pero cuando ya se establece la anemia ferropénica, el depósito, vean ustedes, casi vacío, ¿sí? Casi vacío. El transporte lo propio, ¿sí? Son pálidos, casi ya no tenemos entonces proteínas transportadoras y los eritrocitos lo propio. Vean ustedes entonces, estos son los contrastes. Normal, bien rojo. Anemia ferropénica, bien blanco. ¿Eh? Y en el sangrado agudo, cuando existe una hemorragia aguda, los depósitos se mantienen altos. El transporte se mantiene alto, pero los eritrocitos se van a disminuir. Por lo tanto, entonces en el sangrado agudo va a existir pérdida de volúmenes de glóbulos rojos del cuarto o del cuarto compartimiento, es decir, los glóbulos rojos maduros. ¿Listo? Esta es entonces una diapositiva muy ilustrativa para comprender la fisiopatología de la anemia ferropénica. También hemos indicado de que la sintomatología de la anemia va a ser dependiente del grado de anemia, ¿verdad? Si existe entonces una anemia muy marcada con depósitos bajos, pues vamos a tener toda la sintomatología de palidez, debilidad, adinamia, cansancio, somnolencia, anorexia, astenia, cefalea, vértigo, tinnitus, acúfenos, soplos cardíacos, etc. ¿Vean? Entonces eso va a depender. Y hemos indicado, ¿verdad? Entonces de que la sintomatología del paciente anémico va a ser dependiente de ¿qué? De la capacidad entonces de compensación que va a tener el organismo, tanto cardíaco como pulmonar del paciente, ¿no? Y de la capacidad de redistribución que va a tener el paciente a los órganos nobles, ¿verdad? Riñón, retina, cerebro, corazón, ¿sí? ¿Y qué signos vamos a encontrar entonces en el paciente con anemia ferropénica? Tenemos la pica, la coiloniquia, el síndrome de Plummer-Benson, disfagia de sólidos, glositis, alteraciones de carácter, irritabilidad, bajo coeficiente, intolerancia al frío, retardo de crecimiento y desarrollo psicomotriz.
Les pregunto a ustedes, ¿qué será la pica, qué será la coiloniquia y qué será entonces y por qué se producirán las alteraciones del carácter? Doctor, la pica será el consumo de tierra del paciente para compensar esa falta de hierro y su carácter por la misma falta de oxígeno. Muy bien, entonces es una geofagia, ¿verdad? O ingesta entonces de alimentos que no corresponden a alimentos. Bien, ¿qué será la coiloniquia? Doctor, Sí, vamos. Nombre, Analía España. Analía o Sí, Anelí. Analía España. Analía, dime, ¿por qué es Es, la coiloniquia? es las ganas que uno tiene de comerse las uñas. Eso se llama onicofagia. Mm, Doctor, buenas tardes. Hola, nombre, Andrea, Andrea Andrea. Rivera. Sí es el síndrome de Plumber-Wilson o también es conocido como de Parkinson-Kelly. Y eso más que todo se da por una disfagia que produce una anemia por hierro y también es la presencia de membranas esóficas. Y si esto no Bien, está todo a tiempo, puede llegar a lo que es neoplasias. Entonces, en sí es por falta de hierro, el síndrome. perfecto. Muy bien. Pero te he preguntado, Andrea, ¿qué es la coiloniquia? Eso no sé, doctor. Me disculpa. Doctor, Bien, me he equivocado en responderle, disculpe. ¿qué es la Estaba, coiloniquia? es Está la bien, formación más o menos de como cuchara. correcto. Entonces, una alteración estructural de la uña, ¿verdad? Sí, Adoptando entonces la forma de una cuchara. Hay una excavación central entonces en la parte central del lecho ungueal, nos dando entonces una forma de cuchara. Muy bien. Y hacia el síndrome de Plummer-Vinson que ya me has indicado, y esto está supeditado entonces a qué? A una atrofia, ¿verdad? Hay una aplasia, entonces diremos así, de los que son las papilas gustativas y nos va a determinarnos una glositis, un proceso inflamatorio de lo que es la lengua. Hay una depapilación entonces de la lengua, generando pues trastornos entonces, ¿verdad? Entonces de ageusia y de, ¿verdad? En la percepción de sabores y de gusto. ¿Verdad? Este hecho nos va a generar entonces lo que es el síndrome de Plummer-Vinson. Y como existe entonces una alteración de lo que es la lengua, ¿verdad? Entonces va a existir una disfagia, ¿verdad? Una alteración no solamente de los sólidos, sino también de los líquidos. Porque si se dan cuenta de que todo este mecanismo que está generando el déficit de hierro va a existir alteraciones no de todas las mucosas, como vamos a ver entonces en la gráfica, va a existir entonces las queilitis, las boqueras, etcétera. ¿Listo? Y la irritabilidad o el cambio de carácter, ¿a qué se deberá? ¿Cuál creen que es la causa de cambio de carácter, de irritabilidad en el paciente que es anémico con anemia Doctor, ferropénica? a la síntesis de eritrocitos. Buenas tardes, doctor. No. ¿Cuál creen que va a ser la causa de la irritabilidad del paciente? O sea, yo me pongo muy irritable, soy muy enojón, reniego, tengo mucho sueño, o estoy entonces con una bradipsiquia, es decir, de que no estoy respondiendo adecuadamente a todo lo que me interrogan o a qué quiero hacer, por lo tanto, entonces tengo un trastorno de conducta, ¿sí? Entonces, supeditado a qué será eso, ¿por qué se producirá en un paciente anémico esta irritabilidad? Doctor, buenas tardes. Hola, buenas, ¿tu nombre? Pablo Espinosa, doctor. Tal Pablo, vez podría dime. ser por los cambios metabólicos que va a presentar el paciente. ¿Qué cambios metabólicos? ¿Por qué se va a generar una recirculación, o sea, un reajuste de la circulación periférica a la central?
para compensar, ¿verdad? Para que no haya entonces ese déficit de ¿qué? De hemoglobina, de hierro, para que no haya ese déficit de oxígeno ni de glucosa. Para eso entonces hay una recirculación de la parte periférica hacia la central. Pero cuando está existiendo este déficit de hierro, estamos hablando entonces de que no va a haber una formación de hemoglobina. Y esta hemoglobina hemos indicado de que es el pulmón respiratorio, que es el transportador de oxígeno. Y si no está existiendo transporte adecuado de oxígeno hacia el cerebro, se va a generar ¿qué? Cambios de comportamiento y de conducta. Entonces el paciente se siente muy irritable, somnoliento, bajo coeficiente intelectual, con intolerancia a frío, etc. ¿Listo? Esa es entonces la causa que está generando el cambio de carácter del paciente. ¿Está bien? Sí, doctor. Y estas son las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Esta es una cheilitis, esta es una glositis. Y si se dan cuenta, acá tengo una lengua muy lisa, roja, depapilada, ¿verdad? Con cambios tróficos a nivel de todo lo que es la mucosa labial, con unas grietas a nivel entonces de las comisuras labiales, ¿verdad? Y que conocemos con el nombre de rágades. ¿Qué serán los rágades? ¿Qué serán las rágades? A ver, un recuerdo de su semiología. ¿Qué son los rágades? La acumulación de saliva en las comisuras, doctor. Eso es una causa de las rágades. Mm, Entonces, cuando hay una acumulación, una maceración, un babeo persistente a nivel de las comisuras, genera una maceración del tejido de la mucosa labial y nos va a generar la formación de rágades. ¿Qué son las rágades? Son las boqueras. ¿Y qué son las boqueras? Es la cheilitis angular. ¿Sí? Entonces, las cheilitis angulares son, entonces, no es nada más que las lesiones que existen en las comisuras labiales, ¿sí? Y tenemos también, entonces, la fisuración, ¿verdad? Entonces, las grietas a nivel de todo lo que es la mucosa labial, ¿verdad? Entonces, incluso sangrante, ¿verdad? Si se dan cuenta, acá tengo una lengua lisa, seca, brillante. Este hecho entonces me va a generar también trastornos en la dicción, ¿verdad? En el habla, no voy a poder entonces deglutir. Entonces eso es lo que me va a dar una disfagia, pues, a sólidos, ¿verdad? Si no tengo saliva, entonces difícilmente pueda comer, ¿verdad? Un pedazo de pan o alguna cosa sólida. Entonces a eso se llama entonces todo esto, todo lo que es las boqueras, las glositis, la sequedad de la mucosa, la disfagia, vamos a componer todo lo que es el síndrome de Plummer-Vinson, ¿sí? Y aquí tenemos entonces otro tipo entonces de cheilitis, se serían las cheilitis o las cheilitis apostomatosas, ¿verdad? Con lesiones de la mucosa entonces labial, ¿sí? Con grietas aquí, estamos viendo de que existen fisuras entonces que están generando sangrado. Este hecho entonces nos va a generar mucho dolor. Hay coilonychia, que aquí tenemos en la parte inferior, la coilonychia, tenemos uñas planas. En el extremo medio tenemos entonces una especie de excavación que nos da origen entonces a este nombre de uñas en cuchara. Y los bordes y extremos de las uñas son sumamente frágiles, ¿verdad? Entonces pueden entonces romper, son uñas quebradizas. Hay alopecia también, hay caída de cabello. No se olviden de que el hierro es parte constitutiva de lo que es la melanina, ¿verdad? Y la melanina es un componente, entonces, pues, de lo que es los cabellos, como proteína, ¿verdad? Y si estamos hablando como una disminución de las proteínas en sangre o en el organismo, vamos a hablar entonces también de las alopecias. Síndrome de Plummer-Vinson, glositis, lengua de papilada y las cheilitis angulares. Está claro esta parte de las manifestaciones, ¿verdad?
Bien. ¿Qué laboratorio Sí, vamos a doctor. pedir entonces cuando hacemos el diagnóstico? Si se dan cuenta, entonces en el primero y segundo estadios, ¿qué laboratorio pedirían? En el primero y segundo estadios de anemia o de sospecha de anemia, de anemia ferropénica. Cuando todo, entonces los valores están normales, ¿ya? Entonces podría pensar de una anemia normocrómica hipocrómica o normocrómica, normocítica, normocrómica, ¿ya? Entonces en el primero y segundo estadio podría pensar yo en una anemia normocítica, normocrómica, pero ya se está desarrollando la anemia ferropénica. Entonces, ¿qué es lo que pediría entonces para diagnosticar en primero y segundo estadio la anemia ferropénica? Son preguntas de examen. Ferritina, doctor. Ferritina, pues. Hemos dicho de que los depósitos van comenzando a disminuir, ¿verdad? Y el único diagnóstico en primero y segundo estadio, la dosificación de ferritina. Pudiese dosificar también entonces la transferrina, ¿listo? Porque los niveles de transporte también se están modificando. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Leonardo, doctor. Leonardo. Pineda. Perfecto. Muy bien. Entonces, dense cuenta de que en hematología aquí lo único que es razonar. No cuesta, no tenemos que memorizar, sino razonar qué es lo que podemos pedir, ¿verdad? Ya cuando hemos establecido, ya estamos hablando de una anemia ferropénica establecida, pues entonces la hemoglobina y el hematocrito, los leucocitos anormales, trombocitos que pueden estar modificados, entonces pido ¿qué? Un hemograma, ¿verdad? Cuando ya es sospechado y veo entonces a mi paciente pálido, taquicárdico, taquipneico, etcétera, digo, esta es una anemia ferropénica, pido mi hemograma y confirmo mi diagnóstico. ¿Sí? Veo entonces la hemoglobina, veo mi hematocrito, mis índices hematimétricos que están modificados o bajos, todos puede ser un volumen corpuscular medio, una concentración de hemoglobina corpuscular media, bajos, entonces pienso y sospecho. Entonces lo que tengo que confirmar con ello es que solicito dos reticulocitos, dosificación de reticulocitos y el índice de proliferación de reticulocitos, ¿sí? Y el conteo de reticulocitos, que son los dos importantes. Y si tuviera posibilidad en mi laboratorio de mi hospital o de mi centro de trabajo, dosifico la hemoglobina de los reticulocitos, que también entonces es otro parámetro importante para poder establecer el estadio de la anemia ferropénica, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Luego pediré a ello los índices o los ADES, ¿verdad? O la amplitud de distribución de los eritrocitos. Si se dan cuenta, el índice de distribución de los eritrocitos, estamos hablando entonces que está aumentado. Y los reticulocitos que pudiesen estar normales o también aumentados, dependiendo del estadio en el que se encuentra la anemia ferropénica. Los constantes corpusculares, vayan tomando en cuenta entonces que puedo referirme como constante corpuscular o como índices hematimétricos secundarios, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, con los constantes corpusculares, estamos hablando del volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, ¿por qué se llaman constantes corpusculares? Porque estoy hablando de los volúmenes corpusculares, pues, ¿verdad? Y eso me va a traducir ¿qué? De que está habiendo microcitos con una hipocromía. Es decir, de que el volumen corpuscular medio está por debajo de los 83 femtolitros y la hemoglobina corpuscular media está por debajo de los 27 picogramos. Lo propio que la hemoglobina corpuscular media también está descendida por debajo de los 30. ¿Sí? Dense cuenta entonces de que esas características y esos datos que voy a recoger en el hemograma van a ser los que van a definir el tipo de anemia ferropénica que estoy manejando. Si se pudiese en sus laboratorios, por el costo, por el tiempo, etcétera, se puede dosificar el hierro, ¿sí? El hierro sérico, cosa que no lo hacen en algunos laboratorios, salvo que ustedes soliciten. Y vemos de que la hemoglobina, en el hombre, el hierro ha estado por debajo de 13 hasta 31 milimolas. Y en la mujer de 10 a 31 milimolas, es decir, de 10 miligramos
por decilitro, ya hablamos entonces de una anemia ferropénica, ¿sí? Con una hemoglobina muy baja, por debajo de 10 o 9, ¿vean? Y la capacidad total de transporte, que les decía, entonces la transferrina también ustedes pudiesen solicitar, que está con valores de referencia aumentada de 45 a 72 milimolas. Y el índice de saturación de la transferrina, que son entonces proteínas transportadoras, que también está baja, el índice de saturación de transferrina, que va a estar bajo con valores de referencia de 20 a 45%. ¿Sí? Estos son entonces datos referenciales en el diagnóstico de una anemia ferropénica. La ferritina que habíamos indicado y que Leonardo nos había indicado, ¿verdad? Que tenemos que dosificar en los primeros estadios de la anemia ferropénica. Vean ustedes desde que está comenzando a bajar. Hombre y mujer menopáusica tienen que sospechar de una anemia por debajo entonces de 30 a 100 o nanogramos por ml. En la mujer en edad fértil o menor de 50 años ya comienza a descender de 10 hasta 160 nanogramos por ml, y en los niños de 15 a 120 nanogramos por ml o por mililitro. ¿Bien? Esta es entonces la dosificación de ferritina. La transferrina, valores de referencia de 2 a 4 gramos. La protoporfirina habíamos indicado de que estaba aumentada, entonces, ¿verdad? En torno a las células para captar mayor cantidad de hierro, está aumentada de 10 a 99 miligramos, y el medulograma, que va a ser solicitada por el médico, entonces ya sea el médico tratante como médico internista o como hematólogo, y lo que nos indica entonces de que el medulograma esté negativo, con modificaciones de la proliferación o de la eritropoiesis, ¿verdad? En la relación mieloide-eritroide va a estar descendido, ¿no? Entonces la celia eritroide va a estar modificada. Esta es la estrategia para el estudio de la anemia ferropénica, vean. Volumen corpuscular medio, menos de 80 femtolitros, anemia microcítica. Determinación del hierro sérico normal, bajo y alto. Si es bajo, ferritina. Coloración, y si pido que está modificada la ferritina, pido medulograma. Si el medulograma tiene ferritina baja con azul Prusia negativo, déficit de hierro. Si el medulograma tiene ferritina normal o elevada, anemia de proceso crónico. ¿Sí? Ese es entonces el flujograma para que puedan ustedes hacer el diagnóstico diferencial entre una anemia ferropénica y una anemia de proceso crónico. ¿Qué diagnósticos de rutina o de laboratorio vamos a encontrar? 3 tipos, ¿verdad? Uno que son de rutina, las diagnósticas y las especializadas. Lo que vamos a utilizar entonces para nosotros, como médicos entonces, de atención primaria o médicos generales, lo que vamos a pedir entonces es una prueba de rutina y las pruebas diagnósticas. Ya no las pruebas especializadas, ¿verdad? Ya, porque esto de especialidad, para hacer entonces diagnósticos mucho más dirigidos, mucho más establecidos, para ver entonces cuál es la causa que está generando la anemia, ya sea entonces por una alteración genética, por un bloqueo de los precursores, por una carencia de los precursores, una displasia de los precursores, etc. Entonces eso ya va a solicitar entonces el médico con especialidad, es decir, el hematólogo, ¿sí? Nosotros nos conformamos con una prueba de rutina y las pruebas diagnósticas. ¿Cuáles van a ser esas pruebas de rutina? ¿Verdad? Entonces el hemograma, siempre el hemograma completo, un examen o un examen de sangre, o es decir, de sangre periférica o la morfología globular, el volumen de sedimentación globular, la disminución de la hemoglobina, el recuento de reticulocitos, el índice de amplitud de distribución, el A de mayores de 15, las concentraciones o las constantes corpusculares que les había indicado que están descendidos, la disminución del recuento eritrocitario, la anisocitosis y poiquilocitosis, el coproparasitológico, no se olviden de que hemos indicado de que es una causa de anemia ferropénica, las parasitosis, sangrados, ¿verdad? La dosificación de sangre en heces fecales, pedir entonces la prueba del guayaco entonces en heces fecales para determinar entonces la presencia o no entonces de macro o micro sangrados en heces fecales, y la dosificación de creatina que nos indica la funcionalidad entonces de los riñones, ¿no? Entonces también podríamos pedir entonces un estudio general de orinas
para ver entonces si existe hemoglobina o si existen glóbulos rojos entonces en orina que nos pudiesen hacer sospechar entonces de qué, de microhematurias, ¿verdad? O de presencia entonces también de problemas de una displasia de cáncer, etcétera, o de próstata, que nos estuviera generando pérdidas no masivas, pero permanentes de volúmenes de sangre. Vean ustedes entonces todas las pruebas de rutina que podríamos solicitar y que nos orientasen a una patología, tenemos que solicitarlas. Y las pruebas entonces de especialidad ya las solicita el médico encargado entonces de estos procesos. ¿No? Tenemos que valorar también entonces a medida que vamos pidiendo entonces en nuestros laboratorios, hacemos la evaluación entonces, ¿verdad?, de qué compartimiento del hierro se está modificando. El compartimiento funcional, el compartimiento de reserva o el compartimiento de transporte. El compartimiento funcional, ya saben ustedes, la hemoglobina disminuida, la hemoglobina corpuscular media y el volumen corpuscular medio. El comportamiento de reserva, pues entonces la ferritina, ¿verdad? Y el compartimiento de transporte estaría dada por la transferrina, ¿sí? La transferrina disminuida menos de 16 y la protoporfirina, ¿vean? Este es entonces lo que más nos indica. A esto nos vamos y tenemos que ver acá el tratamiento, ¿verdad? ¿Qué tratamiento vamos a hacer en el paciente con sospecha o con diagnóstico de anemia ferropénica? Pues entonces lo aconsejable es realizar el tratamiento por vía oral, ¿sí? Salvo en algunas contadas oportunidades. Primero, si yo tengo una estenosis o una atresia de esófago, pues de seguro que no voy a poder hacerle entonces la dosificación por vía oral, ¿verdad? Porque me va a dificultar entonces la deglución, llegada entonces del alimento o del medicamento hacia el estómago, etc. Segundo, problemas de tipo gástrico, crónico, las aplasias, ¿no?, gástricas, las atrofias, las gastritis crónicas, los trastornos de absorción intestinal. O sea, me estoy hablando de una colitis ulcerosa, me estoy refiriendo a un sprue tropical o uno tropical, a un Hirschsprung, etcétera, etcétera, que genere entonces un trastorno de absorción y de transporte, de absorción sobre todo, ¿sí? Y veamos ustedes entonces de que tengo que valorarle al paciente en conjunto para verificar si existe o no existe dificultad de absorción en el alimento o en el medicamento que le voy a proporcionar por vía oral. Si no tengo entonces estas dificultades, pues le dosifico el medicamento de sulfato ferroso, ¿no? Y el sulfato ferroso tiene un 20% de hierro en la concentración de medicamento, ¿verdad? Entonces le voy a dar sulfato ferroso, viene en comprimidos de 200 miligramos y tiene 20% de hierro. El sulfato ferroso seco tiene 33% de hierro. El fumarato 33% de hierro y el gluconato ferroso 12%. Este gluconato ferroso viene entonces inyectables. Para administrarle un 12% veo entonces de que no es aconsejable, ¿verdad? Y esto es entonces porque existe una reacción de tipo excitativa a nivel entonces de lo que es las venas, ¿verdad? Cuando se administra entonces por vía parenteral me va a generar una reacción de tipo endovenosa, una flebitis, ¿verdad? Y si se extravasa, entonces va a determinarnos una reacción inflamatoria con reacción fibrosa de todo lo que es el tejido muscular entonces del segmento donde se está administrando. Por ello, entonces, y por estas situaciones, lo que voy a aconsejar y recomendarles es de que se administre el sulfato ferroso por vía oral, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de dar un tratamiento entonces por vía oral? Reemplazar entonces todo lo que son las reservas de hierro, ¿verdad? Como hemos indicado en la fisiopatología de que las reservas de hierro se están bajando, entonces lo que yo tengo que hacer es aumentar la dosis de hierro para hacer de que esos depósitos vayan incrementándose, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo del tratamiento, ¿sí? Corregir entonces el déficit de hemoglobina y replesionar los depósitos, ¿sí? Y le damos entonces en el adulto de 150 a 200 miligramos de hierro elemental todos los días,
¿sí? En los niños vamos a dar en una dosis de 5 a 10 miligramos kilo peso día, repartido siempre en 1 o 2 tomas, ¿sí? No se olviden entonces de que como estoy dando hierro, ¿verdad? Para que se absorba, tengo que pensar de que es un hierro hemínico o un hierro no hemínico. Y este hierro, como no es hemínico, como no está concentrado en la carne, pero está viniendo entonces en tabletas, se viene a constituir como un hierro no hemínico. Por lo tanto, para que se absorba este hierro, tengo que darle con una solución de ¿qué? Con un citratos, ¿verdad? O con, perdón, con cítricos. Entonces tendré que darle con un vaso de jugo de naranja, un vaso de pomelo, de mandarina, etcétera, ¿verdad? ¿Para qué? Para que absorba entonces esa acidez, le facilite la absorción del hierro, ¿verdad? Y se genere entonces una mejor absorción de este elemento. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta de que la administración del hierro está siendo beneficioso para el paciente? ¿Verdad? Tenemos que pedir entonces, cuando administremos hierro, pedimos entonces un control de un hemograma, ¿verdad? A los 10 días de tratamiento. Si en esos 10 días ha modificado la concentración de glóbulos rojos, de hemoglobina corpuscular media y de volumen corpuscular medio, eso me está indicando de que el camino que estoy tomando con la administración de hierro está correcto. Y pido entonces la dosificación de reticulocitos. También entonces que pudiese ser a los 7 días o a los 10 días, ¿sí? Pero lo aconsejable es entre los 7 días hasta los 21 días, ¿sí? Puedo pedir en ese rango de 7 a 21 días la dosificación de reticulocitos. Y si este índice de producción de reticulocitos está aumentado, me está indicando de que la médula ósea está respondiendo adecuadamente a la dosis de sulfato ferroso. Y a los 21 días ya se están normalizando esa cantidad. ¿Por qué tiempo voy a dar entonces el sulfato ferroso? Voy a darle pues entonces en un tiempo, vean ustedes, la crisis reticulocitaria, la evaluación de la respuesta es la crisis reticulocitaria de 7 a 10 días, ¿verdad? Y vemos de que a los 21 días los reticulocitos ya se han normalizado. Y va a incrementar de 1 o 2 gramos por ciento de hemoglobina al mes de tratamiento. Vean ustedes de que es lenta la formación de la concentración. Pero es importante entonces primero llenar los depósitos de hierro, ver la cantidad o la crisis reticulocitaria que se está generando y en qué porcentaje de hemoglobina se está formando en el mes de tratamiento. Este es el hierro parenteral, como les he dicho, genera entonces reacciones, ¿verdad? Como la cefalea, fiebre, linfadenopatía, artralgias, urticaria, flebitis. Estas son entonces las reacciones entonces cuando se administra por vía parenteral el hierro. Es por eso de que la dosificación y el uso de hierro entonces tiene que ser supervisado en una hospitalización y con un control periódico siempre entonces de personal de enfermería o médica. Y esto les decía entonces la respuesta al tratamiento, ¿verdad? El tratamiento de hierro debe continuar por lo menos de 3 a 4 meses, ¿ya? De 3 a 4 meses para reponer el compartimiento de depósito y evitar siempre una recidiva, ¿ya? No se olviden entonces de que los reticulocitos son importantes, van a subir de 7 a 10 días, la hemoglobina va a subir de 1 o 2% entonces en el mes, o puede aparecer de 2 a 3 semanas, el nivel normal va a aparecer en 2 meses. ¿Sí? Entonces no se desesperen entonces de que cuando su hemoglobina, sus reticulocitos y sus índices de glóbulos rojos y volúmenes vayan entonces elevándose o modificándose entonces en forma muy solapada, muy suavecita, ¿verdad? Entonces no se desespere. Pero lo que sí es importante es de que exista una remisión parcial o total de la sintomatología por todo lo que le estamos dando el aporte de hierro. ¿Sí? Está claro entonces esta parte del tratamiento, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? Bien, con eso estuviéramos acabando entonces la parte de lo que es la anemia ferropénica y nos estamos refiriendo a lo que es la anemia de la enfermedad crónica. Ustedes ya conocen muy bien de que esta es una segunda causa entonces de anemia, ¿verdad?
Y como vemos entonces de que el 50, 52 hasta el 60% de todos los pacientes crónicos o con patología crónica, me estoy refiriendo a EPOC, me estoy refiriendo a diabetes, hipertensión, artritis, artrosis, ¿verdad? Están generando entonces este tipo de anemia, ¿verdad? De un 52 hasta 56%, 60% de los pacientes hospitalizados. Y hasta un 20 o 25% con pacientes con artritis reumatoide tienen entonces este proceso de enfermedad crónica. ¿Listo? Este tipo de anemia. ¿Qué características tiene entonces esta anemia? Es decir, de que es una anemia normocítica, normocrómica, ¿verdad? Hiporregenerativo en grado leve. ¿Vean? Esta es entonces la definición de una anemia de proceso crónico. Es una anemia normocítica, normocrónica, hiporregenerativa. ¿Sí? Sé que se puede entonces, se puede modificar, ¿sí? Se puede modificar entonces con el tratamiento adecuado, ¿sí? Es decir, de que la regeneración a nivel de los precursores, ¿sí? De las células troncales y de las células precursoras hematopoieticas están alteradas. ¿Por qué? Por este mecanismo entonces, ya sea infeccioso, inflamatorio, tumoral, metabólico, etc. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? ¿Cuáles son las características de una anemia de proceso crónico? De ser normocítico, normocrómico, hiporregenerativo. ¿Sí? Secundaria ¿a qué? A un proceso inflamatorio, infeccioso, metabólico, neoplásico. ¿Está bien? ¿Qué sinónimos vamos a utilizar cuando digo una anemia de proceso crónico? Si yo les digo, ¿cuáles son las características morfológicas de la anemia por bloqueo? ¿Cuál será? Hola, ¿hay todavía vivos? ¿O ya están aletargados? Doctor, buenas tardes. Va a Hola. ser Nombre, cítica. nombre. Es Denka Quispe, doctor. Esdenca, dime. Va a ser normocítica, normocrómica e hiporregenerativa. Correcto, he acabado de decirles, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serán las características morfológicas de la anemia inflamatoria? Van a ser las mismas, doctor. Las mismas, ¿verdad? Las mismas. Entonces, cuidado, yo les pongo este tipo de trampas en los exámenes y me responden otras cosas. ¿Por qué? Porque no están en clases, lamentablemente, ¿verdad? Bien, entonces siempre tómenlo en cuenta los sinónimos. Bien, Esdenka. ¿Cuál es la incidencia entonces de este proceso de anemia de proceso crónico? Segunda causa, ¿ya? Entonces la primera causa, anemia ferropénica. Segunda causa, anemia de proceso crónico. 52% todos los pacientes hospitalizados con patología crónica y el 27%, dense cuenta, 27% de los pacientes con artritis reumatoidea tienen este proceso. ¿Está bien? La etiología, ¿cuál será la etiología? A ver, ¿cuál será la etiología de la anemia de proceso crónico? Esdenka. Es inflamatorio, doctor. Bien, Puede ser por neoplasias. bien. Ujú. Metabólica, infecciosa. Perfecto. Virales, bacterianas, parasitarias o por hongo, tumores, enfermedades inflamatorias, crónicas, artritis reumatoide, lupus, vasculitis, sarcoidosis, etc. Vean ustedes. Fácil, ¿no? Fácil. Doctor, Esta es la una fisiopatología. preguntita. Sí, Perdón que dime, le dime. moleste. Dime, Eh, Esdenka. no soy Esdenka. Ya no es Esdenka. Nombre, Andrea. Andrea. Doctor, Dime, ¿y Andrea. el hipotiroidismo igual podría ser una causa? Hipotiroidismo
Generalmente no en el hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo está secundario ¿a qué? A un déficit de producción de hormonas. ¿Sí? No está habiendo aquí un proceso de tipo inflamatorio, ¿verdad? Pero sí una tiroiditis. Una tiroiditis de Hashimoto puede darme este tipo de anemias, porque está habiendo un trastorno inflamatorio de la tiroides y está habiendo la producción de ¿qué? De hormonas por un proceso inflamatorio, por liberación de citoquinas. ¿Listo? Está bien, Entonces, doctor. Sí, tenía un esa duda. hipotiroidismo y un hipertiroidismo no me van a dar esto. Puede haber entonces por un trastorno metabólico, ¿ya? Un trastorno metabólico, pero secundario, ¿sí? Porque puede modificarnos entonces en el hipotiroidismo y en el hipertiroidismo por el hipermetabolismo que se va a generar y el hipometabolismo me van a generar modificaciones de los hidratos, del equilibrio ácido-base, de la movilidad entonces de todo lo que son las proteínas a nivel de la glándula tiroides, etc. ¿Sí? Entonces tienen que tomar en cuenta de que si se tratase entonces de un cáncer de tiroides, por decirles, sí, ¿verdad? Está habiendo entonces una causa crónica que está generando esto. ¿Eh? ¿Está bien? Está bien, doctor. Gracias. Vamos. Sí. Bien, Andrea. Entonces, esta es la fisiopatología de la anemia de proceso crónico, ¿verdad? Y está en relación siempre con el sistema inmune. Lo que va a hacer entonces el sistema inmune es representado por los linfocitos T CD3 positivo, ¿sí? Pues de antígenos de superficie 3, y también los timocitos, que eso van a ser entonces los partícipes del sistema inmune, van a generarnos ¿qué? Una activación de los macrófagos y los linfocitos T, liberándonos ¿qué? Interleucinas, factores de necrosis tumoral, interferón gamma, etc. Este hecho entonces de liberar sustancias va a actuar entonces a nivel ¿de dónde? De todo lo que es el sistema hematopoyético y eritropoyético, generando entonces que una eritropoiesis ineficaz por bloqueo de liberación o de recirculación del hierro. Está clarito, facilito. ¿Está bien? ¿Alguien quiere repetir? Está claro, ¿verdad? Bien, entonces proseguiremos. Y esta es la fisiopatología 1. ¿Y qué se dice? De que en la fisiopatología 1 de la anemia de proceso crónico se ha podido identificar por el proceso inflamatorio, metabólico, etcétera, una disminución, un acortamiento de la supervivencia de los glóbulos rojos. 1. ¿Por qué? Porque hemos indicado, ¿verdad?, de que para que el glóbulo rojo sea entonces, se mantenga entonces con sus 120 días y sin una función adecuada, el microambiente medular tiene que ser adecuado. ¿Se recuerda? ¿Sí? Eran preguntas de examen, ¿verdad? Entonces el microambiente, el macroambiente de la médula ósea, ¿verdad? Conformación entonces de citoquinas, conformación entonces también de qué? O sea, la funcionalidad que va a tener entonces el citoesqueleto, ¿verdad? Con su producción de la matriz extracelular, etc. ¿Sí? Todo eso era entonces lo que era la matriz extracelular, es decir, el microambiente. Y si este microambiente se está modificando por el proceso inflamatorio, tumoral, metabólico, etc., entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que esas células que se están formando, ¿verdad?, no tienen el ambiente adecuado. Por lo tanto, las células son más frágiles, sufren entonces procesos de transformación morfológica y disminuyen su tiempo de sobrevida. Bien, se ha explicado la fisiopatología 1. La fisiopatología 2, ¿qué dice? De que por este proceso inflamatorio va a haber una disminución de la eritropoyetina, ¿sí? Y si existe una disminución de la eritropoyetina, como existe una alteración del microambiente de la médula ósea, no va a actuar adecuadamente esta eritropoyetina.
Y por lo tanto, esta eritropoyetina que está estimulando a una médula ósea, a una matriz celular, a un parénquima, a un estroma medular modificado, este hecho va a hacer de que genere una eritropoiesis ineficiente, ineficaz, deficiente. ¿Listo? A ello se va a sumar que todo lo que son la liberación de citoquinas, que van a impedir la funcionalidad adecuada del estroma y del parénquima mieloide. ¿Está bien? Fisiopatología 2. Y la fisiopatología 3, ¿qué dice? De que como está existiendo entonces una célula, ¿verdad?, del sistema fagocítico mononuclear o del sistema retículo endotelial activo, ¿verdad?, liberando sustancias como es el macrófago, este macrófago va a retener gran cantidad de hierro, va a tener entonces esta célula, este macrófago, gran afinidad por el hierro, lo va a retener entonces en su interior y hace entonces de que se genere una alteración en la recirculación del metabolismo del hierro. ¿Sí? Esas son las características en la fisiopatología de la anemia de proceso crónico. ¿Alguien quiere reformular y remarcar en qué consiste en los 3 pasos de la fisiopatología de la anemia de proceso crónico? ¿Qué dice la fisiopatología 1? ¿Qué dice la fisiopatología 1? Andrea, Zdenka, Leonardo, Ángelo. Doctor, la fisiopatología 1 es una disminución en la supervivencia o en la vida media de los eritrocitos. En la Perfecto. 2 es ¿Secundario a qué? respuesta de la médula ósea. Muy bien. Alteración del microambiente a nivel medular ósea. Fisiopato Sí. 2. ¿Qué dice? Síntesis de eritropoyetina y no hay respuesta tampoco de la médula ósea, lo que he entendido. Perfecto. Fisiopato 3. Y no entendí muy bien el 3, doctor. ¿Qué dice la fisiopatología 3? El hierro es secuestrado por el macrófago en el interior. Por lo tanto, si está siendo secuestrado, no existe una buena recirculación del hierro. No nos olvidemos de qué. De que cuando llega la transferina, ¿verdad?, cargada de hierro, ingresa a la célula, llega hasta el fagosoma. En el fagosoma se libera el hierro por un lado y la proteína transportadora o la transferina busca los receptores para ir a buscar otras moléculas de hierro, ¿sí? Este hierro que está en el fagosoma tiene que buscar una globina para posteriormente formar lo que es el hemo y la globina. Pero como no está viendo y como este fagosoma lo está secuestrando, lo está reteniendo, no se va a liberar hierro. Por lo tanto, va a generarse anemia. ¿Listo? A eso se refiere como un trastorno de la recirculación del hierro por secuestro de hierro por el fagosoma o por el macrófago, si gusta. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Y esta es la gráfica, ¿verdad? Aquí tenemos los precursores eritroides que están siendo atacados. ¿Por qué? Por todo lo que son las citoquinas. En rojo tenemos el factor de necrosis tumoral, en celeste tenemos la interleucina 1 y en verde tenemos el interferón beta gamma. Todos estos, vean ustedes, están actuando sobre los eritroides, sobre los precursores eritroides. Como tenemos estos precursores eritroides que están bloqueados, están activados por este sistema fagocítico mononuclear,
y también los glóbulos rojos, esta eritropoyetina que de por sí está comenzando a descender va a generarnos una anemia. ¿Sí? Este hecho, entonces, vean ustedes de que la eritropoyetina, estas citoquinas que están en torno entonces a los precursores, ¿qué hace? Estos precursores, esta médula ósea, por una parte va a activarse y va a formar mayor cantidad de neutrófilos. ¿Sí? Va a haber una neutrofilia. ¿Con qué finalidad? Para detener el proceso inflamatorio o infeccioso. ¿Sí? Se va a generar entonces esta neutrofilia, por un lado. Por el otro lado, estos precursores eritroides van a tratar estas citoquinas, van a estimular que en una forma indirecta a las unidades formadoras de colonia eritroide la producción de glóbulos rojos. Y si lo hacen va a ser entonces en pequeñas proporciones, porque se está bloqueando la cantidad de hierro, ¿sí? Entonces, en este proceso lo que está haciendo es falta de hierro porque está bloqueado el camino. Entonces, ¿de dónde se va a venir el hierro? ¿De dónde va a venir el hierro? Pues de los leucocitos. Estos leucocitos hemos indicado de que, aparte de la transferrina, tenemos la lactoferrina y la melanoferrina, ¿sí? Que también entonces eran sustancias o proteínas transportadoras de hierro. ¿Se recuerdan? Entonces, en este caso, el hierro tiene que tomarse ¿de dónde? Del leucocito, que está formando la lactoferrina. Y esta lactoferrina va a ser la que va a entregar el hierro que está formando hacia los precursores eritroides. Estos precursores eritroides van a tomar este hierro que está viniendo de la lactoferrina y van a tratar de compensar ese proceso anémico. ¿Se ha entendido? Buenas tardes, doctor. ¿Podría repetir una vez más, por favor? Your name, ¿cuál es your name? Tu nombre. Yolanda, doctor. Yolanda. Bien. Hemos dicho entonces de que en este primer proceso, estos precursores eritroides están siendo bloqueados por el sistema fagocítico mononuclear, ¿verdad? Este sistema fagocítico... Micrófonos, por favor, o suspendemos clases. Este sistema fagocítico mononuclear se encarga ¿de qué? De liberar citoquinas. Estas citoquinas están representadas por el factor de necrosis tumoral, por las interleucinas y por los interferones beta y gamma. ¿Sí? Estos macrófagos están activados y están haciendo de que estos precursores eritroides y estos glóbulos rojos no respondan adecuadamente. Además de estas citoquinas, se ha podido evidenciar de que existe una disminución de la eritropoyetina. Y esta eritropoyetina baja hace de que estos eritroides no cumplan la función normal de eritropoiesis ni de hematopoiesis, por una parte. Segundo, vemos de que estos precursores eritroides y estos glóbulos rojos que están siendo bloqueados por estas citoquinas tienen que generar entonces alguna respuesta de contraataque. Y estas respuestas, como está habiendo un proceso inflamatorio, va a generar proporciones de neutrófilos, ¿sí? Van a formarse mayor cantidad de neutrófilos con la finalidad de inhibir, de bloquear, de disminuir la inflamación, por un lado. Por el otro lado, estos procesos inflamatorios con una eritropoyetina descendida y la participación de interleucinas hemos indicado de que existen interleucinas que estimulan la formación de los eritrocitos. ¿A nivel de dónde? De las unidades formadoras de colonia de los eritrocitos. Entonces, estas unidades formadoras de colonia de eritrocitos hacen de que se genere en cierta forma, la elevación de glóbulos rojos. Pero como lo principal de esta anemia ferropénica, de esta anemia de proceso crónico,
es la carencia de hierro por bloqueo, entonces tiene que buscarse hierro de otro lugar. Y hemos indicado de que el hierro es transportado también, aparte de la transferrina, por la lactoferrina y por la melanoferrina, ¿sí? Entonces, el hierro tiene que provenir de algún otro tipo de célula, y en este caso el leucocito, a través de la producción de la lactoferrina o de la proteína transportadora del leucocito de hierro, va a generarnos, nos va a ceder, nos va a proporcionar el hierro que nosotros requerimos para que el precursor eritroide comience a formar cantidades de glóbulos rojos con una eritropoiesis ineficiente, pero compensadora. ¿Sí? Ahora está claro. Sí, doctor, gracias. Muy bien, Yolanda. Y esta es la fisiopatología en esquemas. Les había indicado episodio inicial, infección, tumor o disregulación inmune. Todo ello entonces va a interferir en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico estaba representado por el linfocito T CD3 positivo y por el monocito. El linfocito T con anticuerpo de superficie 3 positivo me va a generar citoquinas, citocinas, interferón, gamma. El monocito me va a proporcionar factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas y el interleucina 10. Todas estas citoquinas y estos factores van a actuar sobre los precursores generando anemia. ¿Listo? Aquí nos quedamos, jóvenes, y espero de que esté clara la explicación de la fisiopatología y la patogenia de la anemia de proceso crónico. ¿Listo? ¿Está claro? Está bien, doctor. ¿Dudas o nos quedamos acá? Peticito. ¿Preguntas? Nada. Listo, jóvenes, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.